Comenzamos el domingo pasado y Pablo va a hablar en este capítulo acerca de cómo tratar a las personas en la iglesia, cómo debe ser nuestro trato. Comenzamos el domingo pasado con los dos primeros versículos, ¿sí? Con los dos primeros versículos. Y vamos a estar en un texto un poco más largo, pero que tiene que ver con el principio general de cómo tratar a las viudas y a los que tienen necesidad dentro de la iglesia. Es muy importante entender que el propósito de la iglesia no es ser un ente de asistencia social. No es el propósito de la iglesia. ¿Asistimos a los hermanos y a los necesitados? Sí, pero el propósito de la iglesia no es hacer asistencia social. El propósito de la iglesia es predicar el evangelio y hacer discípulos de Jesús hasta que Él venga. Pero Dios nos enseña en su palabra cómo tratar a los demás, cómo ayudar a las verdaderas viudas, vamos a ver hoy, y cómo ayudar a los que tienen necesidad. Pero vamos a ir a Dios en oración pidiendo que Él nos hable en esta mañana y que sea para la edificación, que Dios me ayude a predicarles su verdad. Bendito Padre, poder estar reunidos aquí en esta mañana libremente. Te damos gracias por que nos hablas a través de tu palabra y nos has dejado todas las instrucciones, Padre, para que podamos servirte conforme a tu voluntad, Padre, y no a la nuestra. Te pido, Padre, que me quites del medio, que seas tú hablando a los hermanos aquí presentes en esta mañana y también a los que están escuchando este mensaje desde las redes sociales. Padre amado, gracias una vez más. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, si nos estás viendo desde el otro lado, en vivo en esta mañana, te animo a que el próximo domingo estés en vivo acá presente con nosotros. La prioridad en nuestras vidas como hijos de Dios es estar el primer día de la semana adorando a Dios con nuestros hermanos de la iglesia local. Te animamos a venir y con Primera de Timoteo capítulo 5 nos vamos a poner de pie en reverencia, en respeto a la palabra de Dios, y vamos a leer el pasaje que va desde el capítulo 3, desde el versículo 3, hasta el versículo 16. Comienzo yo el 3, ustedes juntos el 4, y así terminamos leyendo el 16 juntos. Dice el versículo 3: honra a las viudas que en verdad lo son. Ustedes el 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero si se pega a los placeres, viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Puntos el 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Pueden tomar sus asientos. Vamos a ver varias cosas en esta mañana.
Vamos a ver varias cosas. Hay un principio general de cómo tratar a los que verdaderamente son necesitados. Esa es una de las cosas que vamos a ver en esta mañana. Otra de las cosas que vamos a ver en esta mañana es quiénes son en verdad viudas. También vamos a ver de dónde debe venir la provisión para estas viudas, cuáles son las viudas que hay que ayudar y cómo se las tiene que ayudar, y específicamente cómo ayudar a las viudas jóvenes. Pablo empieza diciendo en versículo 3, honra a las viudas. Como les compartí el domingo pasado, tenemos el testimonio en nuestra iglesia de hermana Nora Gordillo, que realmente era una viuda de la iglesia. Realmente esta hermana era una viuda de la iglesia. Era un ejemplo de servicio. Era una viuda como la menciona Pablo en este pasaje. Pablo dice, honra a las viudas. Ese tipo de viudas que están no llenas de actividades. Una de las cosas que nos pasa hoy en día es que creemos que somos activos en el Señor y lo único que tenemos es que estamos llenos de actividades. Nosotros tenemos la tendencia, los cristianos tienen dos tendencias, o ser trabajólicos o ser estudiólicos. Muchos dicen, ¿qué dice este hombre? Bueno, ¿qué es un cristiano trabajólico? El que siempre está haciendo cosas para el Señor. Es como que el Señor no tiene poder para hacer cosas, entonces yo voy a hacer esto para el Señor. Esa persona lo único que está queriendo es autojustificarse y autocomplacerse haciendo cosas para Dios. No hacemos cosas para Dios. Hacemos las obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Eso dice Efesios. Dios no necesita mi ayuda, ni tu ayuda, ni la de nadie para hacer su obra. La forma en la que vamos a saber si estamos haciendo nuestra obra o la obra de Dios es si lo estamos haciendo conforme a las Escrituras. No conforme a una parte de las Escrituras, conforme a las Escrituras. ¿Cuál es el contexto, pastor? Este es el contexto. Muchas veces tomamos un versículo, Filipenses 4:13, no lo agarran ese versículo como una cosa, parece como lo hemos dicho otras veces, ¿no? Parece como una especie de conjuro mágico que te va a permitir ser indestructible, algo así. Por ejemplo, hay un texto acá que también se usa y se tuerce y se fuerza el texto, sacado de contexto, y ya lo vamos a ver, para decir que hay que hacer ciertas cosas. Pablo es muy claro en que hay un orden. Honra a las viudas que en verdad lo son. Honrar es apoyar, sostener, cuidar. Pablo dice, ¿cuáles son estas viudas? En principio, en el contexto de la iglesia, si usted se va a Hechos capítulo 6, ¿cuál era el problema que había en la iglesia de Jerusalén en Hechos capítulo 6? ¿Por qué la iglesia necesitó a lo que después se conoció como el oficio del diácono? ¿Alguien me puede decir? Sí, pero ¿cuál era el problema que ocasionó que hubiera? Las viudas. Las viudas de cierta etnia eran desatendidas en favor de cierta otra etnia. Los judíos eran, inclusive los creyentes, muchas veces nosotros nos ponemos ese rótulo, creyente acá. Yo soy cristiano, ponemos un pescadito en el auto, como si eso fuera, nos da un plus de gracia. No, como si eso nos hiciera mejores cristianos, poner cositas, rótulos. No me malentiendan. En estos días me ha estado pasando de que digo cosas y las personas piensan que estoy en contra de que usted ponga un pescadito en el auto. No estoy en contra, ponga todos los pescaditos que usted quiera. Ese pescadito era un símbolo, el ictus, que representaba a los creyentes y era una forma de decir, sin decir, cuando eran perseguidos que eran creyentes. Ahora, si usted va a poner un pescadito ahí que le va a poner Jesús adentro, muy lindo, viva lo que representa ese pescadito. Que no sea otra calcomanía más que le pega atrás del auto. Honra a las viudas
que de verdad lo son. Ayudar a las personas que realmente tienen necesidad. En las iglesias, hablen con cualquier pastor, van a encontrar un historial de personas necesitadas a lo largo de los años. Personas que dicen que tienen necesidad, llaman por teléfono o aparecen de repente. El 2021 recibo un mensaje. ¿Se acuerdan cuando no se podía entrar? No, antes. No se podía volar desde afuera, había un cupo restringido para volar. ¿Se acuerdan de esa época? ¿No se acuerdan? Bueno, en pre-pandemia o pre-pandemia. En pandemia o saliendo de la pandemia, si vos querías volver, cuando repatriaban argentinos, ¿se acuerdan de esa época? Bueno, no saben, como 3 o 4 contactos, porque mi número de teléfono está en las páginas de las iglesias, me contactaban argentinos creyentes desde otros lugares de Sudamérica y del mundo para que los ayudáramos a volver. Pastor, soy un argentino, soy un creyente, estoy varado en Uruguay, necesitaría que nos ayuden a volver a Argentina. Mirá vos. ¿Puede ser que era verdad? Puede ser. ¿Había un proceso para seguir? Sí. Pero la verdad, si hubiéramos tenido la capacidad de hacerlo, indagando un poco más, capaz que lo hacíamos. Pero no tenemos la capacidad ni de sostener a nuestro pastor. Muchos años como iglesia no tuvimos la capacidad ni de pagar nuestras cuentas. Entonces, si no podemos cuidar por nosotros mismos, esas cosas pasan. Gente que llega necesitada. Gente que viene a la iglesia buscando que se les dé algo a cambio de que ellos vengan a la iglesia. Muchas veces y por años las iglesias han hecho eso. Han dado cosas para que la gente venga a la iglesia. Un pastor me dijo, la gente se queda en la iglesia por lo que la trajo a la iglesia. Si la trajo un plato de comida, cuando el plato de comida se acabe, lo más probable es que esa gente se vaya. Hablábamos con unos hermanos de que en un tiempo teníamos un ministerio de horitas felices. En una de las que tuvimos eran 60 niños. ¿Te acordás, Jorge? Estábamos ahí, éramos 8. Había chicos por todos lados. Por arriba, por abajo, te pasaban por abajo de la pierna. No sé, era una locura. Dábamos unas bolsas para los chicos con golosina. Era una cosa enorme. 60 chicos, se les predicaba el evangelio. Buenísimo. ¿Cuántos de esos niños están hoy en la iglesia? Ninguno, dijo el hermano Jorge. ¿Saben por qué? Porque a medida que la bolsa, porque nuestras finanzas también se fueron achicando, se fue reduciendo la cantidad de niños que fue directamente proporcional, se fue reduciendo. Porque no venían sus papás, no venían a la iglesia, pero los mandaban a ellos por la bolsa. Los mandaban acá, los mandaban a la iglesia fulana de tal, mengana de tal, sutana de tal. De hecho, les compartía a los hermanos ahí que me preguntaban, me decían, pastor, ¿a qué hora termina esto? Y calcularle una horita, por eso se llama horita feliz, porque el programa es, o la idea de la actividad es de 1 hora. No porque después tengo que ir al merendero tal, y después tengo que ir a la escuelita de tal iglesia, y después... Guiados por el Señor decidimos enfocarnos en familias en vez de en alguna parte de la familia. Y hoy están ustedes acá. Lamentablemente se ha hecho toda y la iglesia se ha contagiado de eso, ¿no? La asistencia social. La iglesia no es un ente de asistencia social. La iglesia es un organismo vivo comenzado por Dios para predicar el evangelio y salvar almas. Y mientras hace esto, ayuda o asiste a las necesidades materiales, en tanto que puede, de los hermanos. Este es un principio bíblico
para entender cuándo ayudar y cuándo no ayudar. Cuando alguien te golpea la puerta, está queriendo hacer abuso de tu cristiandad, vamos a decirle así, y realmente tiene una necesidad. Mi prioridad como miembro de la iglesia es ayudar a mis hermanos de la iglesia. Después sigo hacia afuera. Pablo le decía a las viudas, volviendo al texto, a las viudas que de verdad lo son, debían recibir honra, debían ser ayudadas y apoyadas económicamente. ¿Cómo saber si en verdad es una viuda o no es una viuda? Pablo dice ahí en versículos 4 hasta el 6, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y sea diligente en súplicas y oraciones noche y día, esta es la verdadera viuda. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Bien, acá Pablo va a desglosar muchas cosas. ¿Alguna viuda tiene hijos en la iglesia? ¿De quién es responsabilidad sostener esa viuda? De los hijos. Los hijos tenemos responsabilidad de cuidar de nuestros padres. La Biblia lo dice. Soy un creyente, tengo la responsabilidad de cuidar de mis padres. Hasta los inconversos saben eso. Muchos no lo practican, muchos abandonan a sus padres, pero muchos, aunque no tienen a Cristo, no saben nada de Dios, cuidan mejor de sus padres que muchos creyentes. El principio bíblico es que los hijos creyentes deben cuidar de las necesidades de las viudas, de sus mamás que quedaron sin papá. Es su responsabilidad. Yo he visto el testimonio de algunos hermanos de la iglesia que hicieron esto con sus padres, con sus madres, perdón, hasta el último de sus días. Y jamás vinieron a decir a la iglesia, hermanos, yo necesito que me ayuden a pagar los remedios de mi mamá. Y hubiera estado bien si no podían, sí. Pero si podían, no tienen que grabar a la iglesia. Es responsabilidad de los hijos cuidar de los padres. Y además Pablo agrega un plus, ¿no? ¿Tienen nietos? Los nietos también tienen responsabilidad. Deben ser piadosos. Hijos y nietos deben ser un modelo piadoso. ¿Saben por qué? Hablábamos ayer con los jóvenes, ¿no? Hago un paréntesis acá en el texto. Jueces, capítulo 2, versículo 10, ¿era el que no encontrábamos ayer? Ahí está. Lo tenía en la memoria el pastor, pero no se acordaba la cita. ¿Por qué la generación que siguió a Josué y a todos los que entraron en la tierra prometida se olvidaron de Dios? Porque los padres no fueron influencia para los hijos. Como hablábamos esta mañana en el estudio bíblico y me preguntaron, ¿qué es un hijo en rebeldía? Alguien que no quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Qué tiene que hacer un pastor con un hijo en rebeldía? Ponerlo en su camino. Si no, dice la Biblia que si no puede gobernar su casa, si tiene hijos en rebeldía bajo su mismo techo, él no puede gobernar la iglesia de Cristo. Hijos y nietos. Desde el Antiguo Testamento hay una responsabilidad de los padres de enseñar a los hijos la palabra de Dios y andar conforme a la palabra de Dios. Y además yo tengo una responsabilidad no solo sobre mis hijos, sino también sobre mis nietos. Deuteronomio dice esto. Y así como mis hijos y mis nietos van a recibir mi enseñanza, mi ayuda, mi asistencia, cuando yo esté viejito, y me tengan que andar llevando, como le dijo Jesucristo, va a llegar una época en tu vida en la que no va a ir para donde vos quieras. Te van a agarrar y te van a llevar a donde vos no querés.
Mis hijos y mis nietos van a tener la responsabilidad de asistirme por sobre la de la iglesia. Y a mi viuda, Dios mediante, que está sentada acá frente mío. Dice, aprendan a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Cuidar de las viudas de nuestros padres es una recompensa por todos los años que tus padres te cuidaron. ¿Y si mis padres no me cuidaron nunca? Si mis padres nunca fueron buenos conmigo, dentro de todas mis posibilidades, si llega el momento en el que yo tengo que cuidar de ellos, yo tengo que cuidar de ellos. ¿Porque ellos se lo merecen? No, por Cristo. El estándar del cristiano no es el mundo, el estándar del cristiano no son otros creyentes, el estándar del cristiano es Cristo. Ante cualquier cosa que tengamos que decidir, hermanos, tenemos que pensar, ¿qué haría Cristo? No tengo idea. ¿No tenéis idea? Hablaba con alguien que me preguntaba sobre cómo sé si alguien es mi amigo o no es mi amigo. ¿Cómo puedo elegir bien a mis amigos? El estándar de tu vida está acá. ¿Cómo saber cómo piensa Cristo? Está acá. Ustedes van a decir, es pesado el pastor, siempre lo mismo. ¿Leíste la Biblia esta semana? ¿Pasaste tiempo? No leíste. ¿Estudiaste la Biblia esta semana? ¿Cuánto aprendiste de Cristo esta semana? ¿Aprendiste algo de Cristo esta semana? Sí, leí un par de placas en Facebook, en Instagram, en no sé qué. No, ahí no aprendiste nada. Leí un versículo, lo vi en el Instagram. Muy lindo, con una imagen de fondo divina, con un paisaje espectacular. Me encantó. No aprendiste nada. No, si tengo el devocional que me manda la aplicación de la Biblia que tengo en el celular. Si yo agarro comida, ¿no? La pongo en mi boca, la mastico, la saco y te la doy. ¿Vos la vas a comer? No, dicen todos, ¿no? ¿Les gustaría? Llega un tiempo en nuestra vida en que, no me malentiendan, si usted quiere usar los devocionales de las Biblias electrónicas, no hay problema. Pero llega un tiempo, hermanos, en que eso es comida masticada por alguien más. Dios te ha dado la capacidad intelectual y el poder del Espíritu Santo para hacerte entender toda la verdad de las Escrituras. Pablo le dijo a los corintios, ¿hasta cuándo van a ser niños espirituales? ¿Hasta cuándo va a necesitar que alguien te esté llevando de la manito para tomar leche? Deberías estar comiendo carne a esta altura. Deberías estar guiando a otros mientras seguís a alguien más. ¿Cuáles son las verdaderas viudas? Mire, tiene una característica la verdadera viuda. Dice, espera en Dios, es diligente en súplicas y en oraciones noche y día. Es una característica que podemos también aplicar a quienes deben ser ayudados en la iglesia. Pero está hablando específicamente de las viudas. Las viudas, en el contexto de esta iglesia, eran hermanas que habían quedado, ¿qué? Solas. No tenían a más nadie, hijos, parientes, nada. Encontramos en el contexto del Antiguo Testamento, por ejemplo, a Ruth, ¿no? ¿Quién se hizo cargo de la suegra de Ruth? Ruth. Hizo todo lo posible por cuidar de su suegra. ¿Tenía responsabilidad con su suegra? ¿Directa, sanguínea? No.
pero fue responsable. Porque el principio de honrar a las viudas está desde el Antiguo Testamento, no es algo que lo inventa Pablo y lo pone ahora acá, guiado por el Espíritu Santo. No es que Dios nunca había hablado de Dios, una hermana piadosa que espera en Dios, que está buscando a Dios, que sirve a Dios, es diligente en súplicas y oraciones. En el contexto de la iglesia, era una hermana que servía en la iglesia. ¿Qué le pasa, pobrecita? Era una hermana que servía en la iglesia. Si usted me acompaña a Hechos capítulo 9, deje una marquita ahí. No es Hechos capítulo 9. Sí, está bien, Hechos capítulo 9, versículo 36. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las ¿qué? Viudas. El texto no lo dice específicamente, pero ¿puede haber sido probable que Dorcas haya sido una viuda de la iglesia? Porque el texto nos da una idea probable de que esto haya sido así, porque dice que le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. ¿Por qué nos da la idea de que probablemente haya sido una viuda? Porque las viudas piadosas se reunían a hacer cosas para ayudar a los demás. No era una que estaba ociosa, como va a decir el texto más adelante, perdiendo su tiempo en el chisme. Hablando con uno, hablando con otro, como decimos acá en Córdoba, sacándole cuero. Era una viuda que esperaba en Dios, era diligente en súplicas, era diligente en oraciones. Como les compartí, la hermana Nora Gordillo era una hermana que estaba buscando oportunidades para servir. No hay excusas para no servir. Dice, pero la que se entrega a los placeres, viviendo físicamente, está muerta. Hay características de las hermanas mayores, como dice Pablo ahí, quienes deben ser sostenidas por la iglesia. ¿De dónde debe venir la provisión? Manda también a estas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Este texto se saca de contexto para forzar a la iglesia a sostener a los necesitados. Si yo lo saco y lo agarro así solito, yo puedo usarlo para decir, la iglesia tiene que hacerlo, porque si no son peor que los incrédulos. No dice eso. Si usted lo saca del contexto, está hablando a las personas que deben sostener a sus familiares. Nos da un principio bíblico de que la iglesia debe ayudar primeramente a la familia de la iglesia. Sí. Pero el texto específicamente no quiere decir que la iglesia tiene la obligación de sostener a todo el mundo. Veíamos esta mañana, y lo vamos a ver más adelante, que no hay muchas personas que la iglesia tenga la obligación de sostener. Nos da algunas acá, y la otra persona es la figura del pastor. Por eso les dije, la iglesia no es un lugar de asistencia social. Debemos cuidarnos los unos a los otros, proveer o intentar proveer por las necesidades de los unos de los otros. Sí, pero por amor. Acá dice, hay una responsabilidad y hay una obligación bíblica de sostener. ¿A quién? A las viudas. Y a no cualquier viuda.
a un tipo específico de viuda. Bien detallado es Dios al hacer esto. Manda estas cosas. Si alguno no provee para los suyos. La forma de Dios para proveer es a través de nosotros para los necesitados, para nuestras viudas, para nuestras familias. La forma de Dios para proveer es a través de nosotros. No yendo a las arcas de la iglesia, por cualquier necesidad. Dice que si no proveo para los míos, he negado la fe y soy peor que un incrédulo. Espero que no se me malentienda. Supongamos que, y lo hemos vivido nosotros como familia de la iglesia, el tema de los diferentes tratamientos de salud que mi esposa ha necesitado. Y la iglesia ha hecho un esfuerzo en colaborar con eso. De hecho, regularmente la iglesia tomó la decisión de levantar una ofrenda, como la iglesia nos sostiene al pastor, levantar una ofrenda para ayudar con los gastos de la salud de mi esposa. Yo les agradezco eso. Pero es mi responsabilidad proveer por las necesidades de ella. En principio. Y la responsabilidad de la iglesia es proveer por mis necesidades materiales, porque eso es lo que la Biblia dice. Pero así la iglesia no proveyera porque no tiene la capacidad para hacerlo, eso no invalida mi responsabilidad de proveer por las necesidades de ella. Ni la de mis padres, no, es mi responsabilidad. Y si yo no lo hago, dice la Biblia, soy peor que un incrédulo y he negado la fe. ¿A qué viudas vamos a ayudar como iglesia? Versículos 9 y 10. Sea puesta en la lista solo, dice, la viuda no menor a 60 años. Eso ya nos da un grupo etario, ¿no? Dice, de acá para arriba. Menos de 60, ninguna. Bien, ¿qué otra característica tiene que tener esta viuda? Que haya sido esposa de un solo marido. Quiere decir que si una mujer más joven enviudó y se casó de nuevo y llega a los 60 y está sola, ¿la sacamos de la lista? No, no quiere decir esto. No dice el texto eso. El texto está diciendo que, o hablando, y lo vamos a ver más en el contexto más adelante, de las que no se pueden quedar sin casarse y andan como la samaritana. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a la samaritana? El que tenés ahora no es tu marido, le dice. Debería, pero no es tu marido. Y ella dijo, este es profeta, ¿no? Sabe toda mi vida. Conozco hermanas piadosas que enviudaron y rehicieron su vida con otra persona. Tengo el testimonio de un viudo y una viuda. Ambos sirven al Señor. Aman a Dios y sirven a Dios. Si la hermana se queda viuda, ¿qué hacemos? Y tiene más de 60 y está sola. ¿Qué hacemos? ¿La sacamos de la lista? No, porque ha sido una mujer que cumple los requisitos del versículo anterior. No menor a 60 años, esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras. Es muy importante, es muy específico. Si uno se fija, el Señor ha sido muy específico en decir a qué viuda vamos a ayudar. Si ha criado hijos, cuando dice si ha criado hijos, está hablando de realmente cuidar a sus hijos y cuidarlos dentro de sus capacidades, como dice la Biblia, en la disciplina y amonestación del Señor. Si ha practicado la hospitalidad,
se ha lavado los pies de los santos. Este es el único texto en el Nuevo Testamento donde encontramos que era como una especie de práctica para los viajeros, probablemente, que es lo que estaba estudiando, de que andaban todo el día, ¿sí? Las viudas servían en la iglesia haciendo el mismo trabajo que Jesucristo hizo con sus discípulos. Miren qué humildad la de esta hermana que tiene estas características. Hospedadora. Llegaba, en ese tiempo no había, la movilidad era con el dos patas. Y no usaban borcegos ni calzado deportivo, eran sandalias. Y juntaban tierra, ¿no? Y otras cosas más, que no vamos a hacer mención ahora. Entonces, por ahí era necesario higienizarse los pies para sentarse a la mesa, a comer. Entonces, las viudas hacían todas estas cosas en la iglesia del primer siglo. Se ha socorrido a los afligidos, se ha practicado toda buena obra. Voy a mencionar mucho a hermana Nora esta mañana, porque hermana Nora, yo miro este texto y pienso en hermana Nora. No me viene otra mujer anciana de la iglesia que se acerque a estas características. Hermana Nora andaba con su carrito, los que la conocieron, de compras, para todos lados. Muchas veces andaba con ese carrito lleno, repartiendo mercadería a los necesitados. Ella tenía una jubilación y ella le bastaba vivir humildemente. Yo nunca la vi a Nora gastando plata. Lo podía hacer, sí, era su plata, podía hacer lo que ella quería con su plata. Tenía una jubilación merecida por tantos años de trabajo. Ella, ¿saben qué hacía con cada plata? Con todo lo que podía, ella vivía lo más humildemente posible. Ella ayudaba a otros. ¿Saben las veces que me llenó la heladera Nora cuando no teníamos trabajo y que comer? Y no anduvo diciéndoselo a nadie en la iglesia. Ese era un ejemplo de una hermana humilde, fiel, que estaba haciendo la voluntad de Dios. Este tipo de viudas, si están solas y no tienen, son quienes debemos apoyar y sostener. ¿Qué pasa con las viudas jóvenes? El pasaje que sigue. Pero viudas más jóvenes, dice Pablo, no admitas. Y acá vamos a entrar en un contexto donde vamos a explicar un poquito más. Porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada en la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Cierra el pasaje. Pablo había hablado un ratito antes acerca de, cuáles son las viudas que vamos a sostener como iglesia. ¿Quiénes son cómo son las características de estas viudas? Son personas muy específicas y está lleno la iglesia de ese tipo de viudas, ¿no? No. Al contrario, es raro encontrar en la iglesia una viuda que encaje con esta descripción. Porque la mayoría de las viudas tienen o hijos o tienen nietos, no están solas, y lamentablemente muchas viudas no encajan con la descripción de practicar hospitalidad, ser humildes, socorrer a otros. Aunque muchas viudas que pasan los 60, o los 70, o los 80. Las viudas más jóvenes de 60 para abajo, grupo etario. Dice, no las admitas. ¿Por qué? Como regla general, es un problema que parece que está pasando en Éfeso. Las viudas jóvenes, en vez de vivir una vida
santa, pura, casta, estaban viviendo una vida desordenada. La palabra que se usa ahí, que dice impulsada por sus deseos, y dice se rebelan, está hablando de quitarse las riendas, ¿sí? Querer hacer lo que ellas quieren. Es interesante que Pablo habla de viudas, no habla de divorciadas. Ni siquiera lo tiene en cuenta. Pero la viuda tiene que tener un ejemplo de piedad. Tiene que ser un modelo de piedad. Y si es una mujer joven, antes que tropiece por sus impulsos, ¿se acuerdan que Pablo dice en 1 Corintios que habla de las vírgenes, ¿no? Que es mejor que se queden para poder dedicarse por completo al Señor. Pero si no tienen la capacidad de contenerse, ¿qué es lo que dice Pablo? Mejor que se casen antes que se estén quemando. Si una mujer joven no tiene el don de Dios de quedarse, como dice Pablo, de quedarse como yo, mejor es quedarse como yo, dice Pablo, ¿no? Pablo era soltero. Esto es un punto de discusión. Personalmente creo, por lo que entiendo, Pablo era viudo en este momento. Porque para ser un miembro del Sanedrín, y sobre todo con el cargo de liderazgo que tenía Pablo, uno tenía que estar casado, mayor de 30 casado. Pablo habla también de que solamente algunos tienen derecho de llevar a una mujer como esposa. Entonces, en ningún lugar de la Biblia nos dice específicamente que Pablo estaba casado, o que Pablo estaba soltero, o que Pablo estaba viudo. El texto y el contexto bíblico a mí me dicen que probablemente Pablo haya estado viudo y que él se podía quedar sin casar, él no tenía problema con eso. Pero lo que Pablo está diciendo acá, cuando los deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse por el hecho de casarse y que lo primero que venga. ¿Sí? Muchas veces, al querer casarse, incurren en condenación, porque ni siquiera están buscando un creyente, ni siquiera están esperando en el Señor, quieren casarse. La pregunta sería, ¿Dios quiere que te cases? A una viuda, ¿no? Joven, ¿Dios quiere que te cases? ¿O vos querés casarte? ¿Estás buscando a alguien que quiere hacer la voluntad de Dios? Como le decía a la persona que me preguntaba sobre los amigos, ¿qué es un verdadero amigo? Alguien que te lleva hacia Cristo. Cualquier persona que te aleje de Cristo no es tu amigo, déjalo lo antes posible. Cualquier persona que te aleje de hacer la voluntad de Dios, déjalo lo antes posible. Por más que se ponga el rótulo creyente acá. Te aleja de Cristo, te aleja de hacer la voluntad de Dios. Muchas hermanas, y puede aplicar a los varones también esto, han caído en condenación y se han apartado por seguir sus deseos y no esperar en la voluntad de Dios. No orar a Dios, supongamos que quedaste viudo. Orar a Dios y decirle, Señor, ¿es tu voluntad? Señor, ¿esta es la hermana o el hermano? Pablo también dice que las viudas no deben ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también dice chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran. Esto muchas veces no solo pasa con las viudas, pasa con los hombres y las mujeres que no son viudos. Por eso les decía yo la otra vez, el chisme, el andar hablando con otros, es lo más dañino que puede pasar en una iglesia.
no es, si vos tenés un problema con alguien, tenés que ir y hablarlo con ese alguien. Eso es lo que la Biblia dice. No comentárselo a otro quejándote. ¿Te tenés que quejar con algo? Yo tengo que quejar algo, hermano Dani. Yo voy y me voy a quejar con Dani. Mateo 18:15. No me voy a quejar con Luca, con Mario, con Andrea, con Sabrina, con Lucre. Y a él no le voy a decir nada. Eso es chisme. ¿Saben cómo se corta el chisme? Mi pastor lo cortó muy rápido. Alguien vino y le dijo, no, porque el hermano fulano le dice, ¿estaría dispuesto a decir esto que me decía a mí delante del hermano fulano? No, yo es para que oremos. ¡Mentira! Sos un chismoso. Se acabó el chisme ahí. Así fuera verdad, es chisme, porque no está dispuesto a decirlo delante del otro. Verdad, si fuera verdad. Chismosas, ociosas. ¿Por qué estas mujeres tienen tiempo para ser chismosas? ¿Por qué no son como Dorcas? ¿Dorcas tenía tiempo para ser chismosa? ¿Las viudas tenían tiempo para ser chismosas? No, estaban en un telar trabajando todo el día haciendo mantas para los necesitados. Andan de casa en casa, les sobra el tiempo a estas personas. Bueno, ahora a veces no hace falta ir de casa en casa, tenemos herramientas para ir de casa en casa. Pero igual, hay tiempo de sobra. Si tenés tiempo para hablar de otro, es para orar. Te sobra tiempo. Ocupalo en hacer la voluntad de Dios, en servir en la iglesia, en predicarles el evangelio a otros, en tomar tiempo de estudiar la palabra de Dios, en tomar tiempo para guiar a otros a hacer la voluntad de Dios. No tu voluntad, no tus preferencias, sino la voluntad de Dios. Noten que Pablo no está diciendo que las viudas jóvenes se casen, está mal. De hecho, dice, parece que se contrapone el texto. Ahora dirían los psicólogos, es bipolar Pablo. Primero dice que no quiere que se casen, después que se casen. No. La Biblia no se contradice. Pablo es muy claro diciendo, si no lo hacen conforme a la voluntad de Dios, es este tipo. Dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Entonces, esta viuda joven es todo lo contrario a lo que acabo de mencionar. Quiero que se case. La viuda joven, si tiene problemas para quedarse sola, cásese. Cásese con un hermano en Cristo. Que también quiere hacer la voluntad de Dios. Cásese con un hermano en Cristo que quiere servir a Dios. Cásese con un hermano en Cristo que está involucrado en servir a Dios. Cásese con un hermano en Cristo que está fiel en servir a Dios en la iglesia local. Que críe a sus hijos, que gobierne su casa, que no dé ninguna ocasión de maledicencia al adversario. Es la misma idea de la irreprensibilidad del pastor y de los diáconos. El principio de ser irreprensible, hermanos, no es solo para el pastor y los diáconos, para todos. Muchas veces decimos, no, el pastor tiene que ser irreprensible. Yo no soy pastor, entonces yo no tengo que ser irreprensible. Bueno, acá está hablando de las viudas. Y aplica a cualquiera de nosotros. Dice, porque ya algunas, por eso Pablo está dando todas estas instrucciones a Timoteo, porque estaba pasando en la iglesia en Éfeso que había algunas viudas de la iglesia que se habían apartado en pos de Satanás. O sea, habían dejado todo lo que habían aprendido de la fe, habían dejado de servir en la iglesia, se habían abandonado a sus
propias concupiscencias, como dice la Biblia, sus deseos carnales, hacer lo que ellas querían hacer. Tenemos que ser muy cuidadosos, hermanos, porque muchas veces no nos vamos a dar cuenta hasta que muchas veces es demasiado tarde. Muchas veces vamos a empezar a estar en la iglesia por estar en la iglesia. Asistimos a la iglesia y porque hay que asistir. Porque me queda cerca, porque me gusta el ambiente. ¿Para qué viniste hoy? ¿Para escuchar que el pastor te grite un rato? Estás loco si venís para que yo te grite. Venimos el domingo a buscar que Dios nos edifique por medio del predicador. No a que Dios te instruya, ¿eh? Yo no te quiero instruir en esta mañana. Yo quiero edificar tu vida en esta mañana. ¿Querés instrucción? Estudia la Biblia. No sé. Hay mentores en la iglesia que están dispuestos a tomar tiempo con vos para estudiar la Biblia. No tengo tiempo. La Biblia dice que te sobra el tiempo. Bueno, en realidad no te sobra. La Biblia dice que tenés tiempo suficiente para hacer todo en tu vida. A menos que vos puedas debatir eso con Dios. El problema no es que no tenemos tiempo. Es que dedicamos nuestro tiempo a las cosas equivocadas. Y muchas veces en el orden equivocado. Tenemos que ser cuidadosos, porque el plural es masculino, de no llegar a irnos en pos de Satanás, incluso como iglesia, hermano. ¿Saben la cantidad de iglesias de Satanás? Estar diciendo la verdad. La verdad a veces te hace impopular. Sobre todo desde acá adentro. Afuera ya somos impopulares. Cualquier cosa que le diga a las personas sin Cristo de que está mal, te hace impopular. Pero a veces decir la verdad bíblica te hace impopular con tus hermanos de la iglesia. Pero mi responsabilidad no es ser popular, hermano. Mi pastor dijo de este púlpito, así que de solo predicando, yo voy a seguir predicando la sana doctrina. Así que de solo predicando, voy a seguir predicándole la verdad. Eso es lo que aprendí de mi pastor. Y eso es lo que voy a hacer mientras yo sea el pastor de la iglesia. Y oro porque el siguiente pastor aprenda de mí exactamente eso. No importa que seamos 10, 15, 3, 4, 50, 100, 500. Los números no es mi problema. No estoy acá para tener números. Si estuviera acá para tener números, y hay un montón de cosas que dejo de decir, hermano. Hay un montón de cosas que dejo de predicar. Hay un montón de cosas que dejo de hacer. Y empiezo a hacer un montón de cosas para que esto esté lleno de gente. ¿Y saben qué? Hasta capaz, le conviene a mi billetera eso. Que esto esté lleno de gente. La gente va a poner plata, pastor. No me importa eso. No estoy acá para predicar, para llenarme el bolsillo. Estoy acá para predicar la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios. ¿Querés jugar vos, no? Está bien, no hay problema. Me encanta porque Alan llega al salón de reunión y va derecho a la mesa. Es chiquito, no me saluda, nada, me pasa por a la mesa de los juegos. Dios nos ha dejado un modelo muy claro en este texto de cómo ayudar
y a quién ayudar. Pablo termina en el pasaje diciendo, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. Hermanos, nuestra principal responsabilidad, no solo con las viudas, sino con nuestra familia, con mi familia, mi esposa y mis hijos, es mía. Yo tengo la responsabilidad de mantenerlos. La iglesia puede ayudarnos eventualmente, sí, pero la iglesia no tiene la responsabilidad de mantener las necesidades de cualquier persona. ¿Puede hacer una ayuda eventual? Sí, lo hemos hecho. Cuando ha habido personas que han tenido necesidad por una cirugía o alguna cosa, lo que sea, se han levantado ofrendas especiales. Pero en algo que se hace con regularidad, la Biblia es muy clara en este pasaje. ¿A quién se debe sostener? ¿A todo el mundo? No. A solo algunas personas específicas. ¿Por qué Dios lo hizo así? Porque Dios ha dado al creyente lo suficiente para hacerlo. Es cuando me dicen también, no, pastor, yo no tengo para ofrendar los domingos en la iglesia. Che, ¿vos sabés que la Biblia me dice otra cosa? La Biblia me dice que Dios te dio todo. Que de todo lo que Dios te dio suficiente para que vos des con liberalidad. Entonces, la persona que dice que no tiene, se miente a sí mismo. Porque Dios no miente. Hasta donde yo sé, Dios no miente. Entonces, si Dios no miente, yo miento. Y yo muchas veces me miento para quedarme tranquilo con mi conciencia, vamos a decir así. Tenemos la responsabilidad de sostener como iglesia a algunas personas específicas que dice este pasaje, para que la iglesia no sea grabada, para que no sea un peso para la iglesia que la iglesia no pueda soportar. ¿Por qué no tenemos? Miren, pensaba en esto ahora, ¿no? Es un pensamiento mío. No tenemos ninguna viuda para sostener en la iglesia. Y saben, si tuviéramos una viuda que sostener en la iglesia podría sostenerla. Porque Dios no produce ninguna necesidad si Él ya no proveyó para sostenerlo. Pensaba en Pablo cuando le escribe a los filipenses, ¿no? En el principio del ministerio solamente ustedes participaron conmigo en razón de dar y recibir. Y Pablo le dice, no busco dádivas, busco fruto. ¿Sabe lo que sale de su billetera? No es una dádiva, usted no le está dando nada a Dios. Que Dios no se merezca. Es un fruto de su adoración. Entonces, cuando Dios ponga en nuestra iglesia a estas hermanas que debamos sostener, Él va a proveer a la iglesia para eso. Él va a proveer a la iglesia para eso. Mientras tanto, es nuestra responsabilidad proveer por estas personas, para que la iglesia no sea grabada, para que no sea un cargo de la iglesia, una carga, para la iglesia. Dice Pablo, y termina el texto, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. La semana que entra vamos a ir al pasaje de los ancianos. No de los ancianos, ahora Pablo nos va a decir a qué otro grupo hay que cuidar dentro de la iglesia. No los ancianos viejos, solamente los viejos. En este contexto Pablo está hablando de los pastores, el sostén de los pastores. Pero hermanos, volviendo al texto y cerrando con esto, pensemos en esto, ¿no? Estemos atentos, hermanos, a que Dios ha sido muy claro
y muy específico. Me impacta el detalle de Dios. No me molesta, no me molesta. Déjalo. ¿Te van a retar? ¿Qué quiere jugar? Ese. Bueno, termino así puede jugar. Ese también. Ese, ahí está. Muy bien. Tenemos que ver lo que se perdió todo lo que el pastor predicó, ¿no? Ahora lo más importante es Alan, que está jugando acá, agarrando los regalos del pastor. Muy bien. Ahí está. Saca todo para poder sacar las cosas que están ahí adentro. Mira, si le saqué la ficha rápida. Hermanos, recordemos, volvamos al texto, pensemos en el texto. Dios ha sido muy específico porque Dios es un Dios de detalles. No hay nada que se le escape a Dios. Y vivamos siguiendo la verdad. Vivamos siguiendo la verdad. Porque si estamos siguiendo la verdad, seguimos a Cristo. Y estamos en su camino. Fíjense, eso dice la Biblia. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Si seguimos a la verdad, seguimos a Cristo. Si seguimos la verdad, seguimos a Cristo. Si seguimos la verdad, vamos a andar en el camino de Dios, haciendo la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Vamos a terminar antes que Alan ir de la cámara. Vamos ahora. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te rogamos que sigas hablándonos por medio de ella y mostrándonos cómo andar en tus pisadas, Padre, cómo andar en las pisadas de tu Hijo Jesucristo. Padre, te rogamos que seamos sabios para proveer por las necesidades de nuestros familiares, de nuestras familias específicamente, Padre, para que seamos sabios para proveer también por las necesidades de nuestros hermanos y hermanas en Cristo, conforme a tu palabra, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. Y te rogamos también que estemos atentos, Señor, a no deslizarnos, a no andar fuera de lo que tu Escritura dice, Padre. Padre, te rogamos por las necesidades, te ruego por las necesidades espirituales, Señor, emocionales y físicas de mis hermanos y hermanas aquí en la Iglesia Bautista Bíblica de Unquillo, Padre. Y también te ruego por los que están viendo este mensaje en esta mañana, que estés obrando en esas vidas para que en la próxima oportunidad estén con nosotros, aquí congregándose, escuchando y adorando a tu bendito nombre, Padre, porque eres digno de toda gloria, toda honra y todo honor. Padre, si algo faltó del mensaje, te ruego que obres en mis hermanos, completándolo por medio de tu Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.